Sabemos, no se puede castigar a una persona hasta que no haya sido advertido previamente. Entonces, ¿dónde encontramos un pasuk en la Torah que te vaya a advertir y te vaya a prohibir hacer tal cosa? Dice la Gemara Talmud Lomar, está escrito en el pasuk, Elohim lo tekalel venasib be'ameja lo taor. Estoy leyéndolo de esa forma. Como veremos adelante en la Gemara que hay una discusión si Elohim se refiere a Kadosh Baruj Hu, y por eso habría que leerlo Elohim, o se refiere al Dayan. De todas formas, según lo que entiende aquí la Gemara, Elohim se refiere al Dayan. ¿Y qué es lo que me dice el pasuk? Elohim lo tekalel venasib be'ameja lo taor. Que no puedes maldecir al Dayan, a Elohim. Al Dayan significa al juez. Y venasib be'ameja lo taor. Así también al Nasi del pueblo, por ejemplo, al rey, tampoco le podrás maldecir. Eso es lo que me dice el pasuk. ¿Qué aprendo yo de aquí entonces? Dice la Gemara así. Y Maya viv Dayan, si su padre era un Dayan, en ese caso, Hareu Bichlal Elohim lo tekalel. En ese caso, el hijo ya tiene una prohibición de maldecir al padre, por lo que está escrito en el pasuk, Elohim lo tekalel, porque el padre es Dayan. Y si el padre era el rey, Veimaya viv Nasi, Hareu Bichlal Benasi be'ameja lo taor. Entonces, el hijo no podría maldecir al padre, por lo que está escrito en el pasuk, Benasi be'ameja lo taor. Entonces, en esos casos, dice la Gemara, cuando el padre tenía un puesto así, de Dayan, o de rey o de Nasi, la prohibición que tiene el hijo de maldecir al padre ya la encontramos en la Torah. Ahora, ¿qué va a pasar si el padre no tiene ninguno de esos puestos importantes? Es un padre normal y corriente. ¿Cómo sabemos que ahí también el hijo tiene una prohibición de maldecirle? ¿Dónde encontramos ahí la prohibición en la Torah? Como dice aquí le llamará enolo Dayan velo Nasi minain. Si el padre no era ni Dayan ni Nasi, ¿cómo sabemos que también el hijo tendría una prohibición de maldecirle? Dice le llamará a Marta harea tadan binyan av mishnehem. Dice la Gemara que hacemos un binyan av de los dos. ¿Qué significa? Dice la Gemara, se explica Rashi, yo no puedo aprender de ninguno de los dos por separado. O sea, yo no puedo decir que al igual que la persona no puede maldecir al Dayan, que tampoco pueda maldecir al padre. ¿Por qué? Porque en ese caso yo te podría decir el Dayan es diferente. Justamente sobre el Dayan me dijo la Torah que no se le puede maldecir. ¿Por qué? Porque sobre todo asunto que tenga que ver con alajá, estás obligado a hacerle caso. Y encontramos casos en los que una persona cuando no hace caso a los Dayanim, incluso podría recibir la pena de muerte. Como el Zaken Mamre, ese anciano que se rebeló contra el Bedin, que recibe la pena de muerte. Entonces, ahí, ya que tú estás obligado a hacer caso al Dayan por todo lo que tenga que ver con asuntos de alajá, por eso me dijo la Torah, no le puedes maldecir. Pero a lo mejor el padre que no tienes esa obligación, a lo mejor el Torah no me dijo que estaría prohibido maldecirle. Por eso no se podría aprender directamente del Dayan. Así tampoco se podría aprender del Nasi. ¿Por qué no? Porque se podría decir, a lo mejor el Nasi, me dijo la Torah, que tú no le puedes maldecir. ¿Por qué? Porque sobre todo asunto político, que no tenga que ver con la Torah, sino sobre todo asunto político, tú no te puedes rebelar contra él. Una persona que se rebela contra el rey recibe la pena de muerte. Entonces, a lo mejor solamente por eso me dijo la Torah que no se le puede maldecir. Pero a lo mejor el padre que no tiene esa prohibición y no tiene ese castigo, a lo mejor nunca encontramos la prohibición de la Torah de maldecirle. Por eso no se podría aprender de ninguno de los dos por separado. Por eso dice, vamos a aprender de los dos juntos. Un binyan av de los dos. ¿Qué tienen los dos en común? El Dayan y el Nasi. Son personas que pertenecen a tu pueblo, que cumplen la mitzvot. Y la Torah me dijo que no puedes maldecirles. Voy a aprender yo también que a un padre normal y corriente que tampoco se le puede maldecir. ¿Y cómo se hace el estudio? La Gemara lo dice aquí. Lo rei Nasi que rei Dayan. Ve lo rei Dayan que rei Nasi. Que cada caso es diferente, no se parece el caso del Dayan al caso del Nasi. ¿Por qué no? Dice la Gemara así. Lo rei Dayan que rei Nasi. ¿Por qué no se parece el Dayan al caso del Nasi? Sharet Dayan atametsu valorato. Que rei Nasi. Shei atametsu valorato. Porque solamente con el Dayan estás obligado a hacerle caso cuando él te da un psak de alajá. Cuando él te da un asunto de alajá tienes que hacerle caso y no te puedes rebelar contra él. Pero eso solamente se dijo sobre el Dayan y no se dijo sobre el Melech, sobre el rey. Si el rey te dice una alajá, no tienes por qué hacerle caso y si te llegas a rebelar contra él que vayas a recibir ese castigo. Solamente se dijo sobre el Dayan y no sobre el Nasi. Entonces, esa no puede ser la razón por la que me dijo la Torá que no se le pueda maldecir al Dayan. Porque eso solamente se podría aplicar al Dayan, pero no se podría aplicar al Nasi. Y la Torá me dijo que no se le puede maldecir a ninguno de los dos. Y también nos cuenta la Gemara, velo rei Nasi que rei Dayan, shanasi atametzuva lamrato, que rei Dayan, shei atametzuva lamrato. Y tampoco se puede decir que la razón por la que me dijo la Torah que no se puede maldecir a estas personas es porque no te puedes rebelar contra ellos en asuntos políticos, porque solamente se dijo sobre el Nasi y no se dijo sobre el Dayan. Entonces, ¿qué es lo que tienen los dos en común, el Nasi y el Dayan?
y que encontramos en los dos que la Torah nos dijo que no se les puede maldecir. Hatzada Shaveh Shebaem, lo que tienen los dos en común, Shem Beameja, que pertenecen a tu pueblo, Vetamuzar al Kilelatam, y la Torah te dijo que no les puedes maldecir. Afani Avija Shebeameja, Vetamuzar al Kilelato. Así también dice la Gemara, yo puedo aprender que el padre, que también pertenece a tu pueblo, incluso que no tenga ninguno de estos puestos, del Dayan o del Nasi, ya que pertenece a tu pueblo, tampoco podrías maldecirle. Eso es lo que quiere aprender aquí la Gemara con este Binyan Av de los dos. Dice la Gemara, Male atzata Shaveh Shebahem, Sheken Gedulatam Garmalaem. Dice la Gemara, con todo y con eso yo no puedo aprender el caso de un padre normal y corriente del Dayan y del Nasi. ¿Por qué no? Porque hay una diferencia entre el Dayan y el Nasi y el padre. El Dayan y el Nasi, Gedulatam Garmalaem, se puede decir que justamente porque son personas importantes con un puesto tan importante de Dayan o de Nasi, por eso me dijo la Torah que no se les puede maldecir, a diferencia de un padre normal y corriente. Entonces, yo no podría aprender que al igual que ahí, que en el Dayan y el Nasi, no se les puede maldecir, que tampoco en el caso del padre. Y dice la Gemara, no, eso no es ningún problema, porque Talmud Lomar, Lote Kalel Jeresh. Dice la Gemara, también está escrito en el Pasuk que Lote Kalel Jeresh, que no puedes maldecir a un sordo, a una persona miserable. Entonces, que veo yo de aquí que no solamente se dijo esta prohibición para una persona muy importante como un Dayan y un Nasi, sino incluso para una persona miserable también se dijo que hay una prohibición de maldecirle. Por eso yo también podría aprender que en el caso del padre hay una prohibición de maldecirle. Como dice aquí la Gemara, Talmud Lomar Lote Kalel Jeresh, Bum Lalim Shebeameja Katuv Medaber. El pasuk estaba hablando de los miserables de tu pueblo, que no les puedes maldecir. Pregúntale a Gemara, si es así que lo aprendemos del Jeresh, de una persona sorda, podríamos decir que de todas formas hay una diferencia entre un padre normal y corriente y un sordo. Que Male Jeresh Sheken Harishato Garmalo. Se podría decir que a lo mejor el caso del sordo es diferente, porque ahí, ya que es una persona miserable, con una pena que tiene, si le llegas a maldecir, le vas a hacer mucho daño. Y solamente en ese caso a lo mejor me dijo la otra que no se le puede maldecir. Pero a lo mejor en un caso de un padre normal y corriente a lo mejor sí. Por eso la Gemara no se podría aprender del Jeresh. Entonces, ¿qué diríamos? Nasi ve Dayan y Ojiju. Tenemos una prueba en contra del Nasi y el Dayan. ¿Qué? Que el Nasi y el Dayan, aunque no sean personas miserables, de todas formas la Torah me dijo que no se les puede maldecir. Entonces así también para el padre. Mal Nasi ve Dayan Sheken Dulatam Garmale. Te puedo volver a decir, bueno, pero de todas formas tampoco se puede aprender del Nasi y del Dayan. ¿Por qué? Porque el Nasi y el Dayan, ya que son personas muy importantes, a lo mejor por eso me dijo la Torah que no se puede maldecirle. Pero al padre, que no es una persona tan importante, a lo mejor sí. ¿Y qué me vas a contestar? Jeresh y Ojía. Te traigo una prueba del sordo, que incluso que no es una persona muy importante. De todas formas, tienes una prohibición de maldecirle. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bejazar Adin, lo que vemos aquí es de que se crea un círculo vicioso. O sea, tengo yo dos pesukim en la Torah, dos orígenes. Uno, el Nasi, el Dayan, y otro, el Jeresh, donde me dijo la Torah en esos casos que no se puede maldecir a ese tipo de personas. Y yo quiero aprender también que a un padre normal y corriente tampoco se le pueda maldecir. Entonces, si yo lo quiero aprender de un caso del Nasi y el Dayan, yo te puedo decir, mira, del Nasi y el Dayan no lo puedes aprender por X razón, porque ellos son más importantes y el padre no. Puedes decirme que a lo mejor tengo yo una prueba